Amigos de Canal 20, bienvenidos a Pensar Economía. Vamos, bueno, hoy tampoco tenemos a José Iriazábal, nuestro compañero, que está con tareas de producción de Poder Pensar, nuestro programa también en Canal 20, así que le mandamos un saludo a Pepe, ya lo vamos a tener nuevamente. Hoy vamos a profundizar con ustedes en un ámbito de la economía que sin duda es clave, diría central. Tal vez el factor que por excelencia se pretende que siempre esté bien, que esté en expansión y mejorando, que es el empleo, tanto en cantidad como en calidad. Y Uruguay está con un desafío grande hoy por hoy en materia de empleo porque ha alcanzado niveles realmente muy buenos que es necesario mantener. Ahora que la economía está ingresando en una fase, si se quiere, un poco más exigente. El panorama del empleo en el Uruguay se analiza a través básicamente de la encuesta de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística y quería tomar unos segundos con ustedes para explicar justamente qué es lo que se informa habitualmente, porque cuando se habla de mercado de trabajo en general hablamos de la tasa de desempleo, que en realidad sin duda es un indicador importante y el más sensible porque, bueno, importa ver cuánta gente está buscando trabajo y no lo consigue. Pero en términos de mercado de trabajo es una variable, digamos, de medición indirecta. Es en realidad el resultado de otras que vamos a intentar entender seguidamente. En esta placa lo que vemos allí es cómo se miden las variables del mercado de trabajo en Uruguay. Lo que hemos tomado es la proyección de población del Uruguay del Instituto Nacional de Estadística al año 2014 y allí tomamos la población de más de 14 años, que es la que podría estar en condiciones de ingresar al mercado de trabajo. Casi 2.700.000 personas. Bueno, por supuesto que allí hay jubilados, hay menores, estudiantes, una cantidad de gente que no está ni cerca de ingresar al mercado de trabajo. Por lo tanto, de eso tomamos lo que es la población activa, la que realmente o tiene trabajo o lo está buscando. Y allí tenemos algo más de 1.700.000 personas. El número segundo sobre el número primero es la tasa de actividad que tenemos allí hoy por hoy en Uruguay en el 64,7%. Es realmente una tasa muy alta de actividad, de las mayores que se han dado en la historia del Uruguay. Es decir, la cantidad de gente que está activa en el mercado de trabajo, trabajando o buscando trabajo, respecto a la población de más de 14 años. Luego lo que tomamos es la población que está efectivamente empleada, porque no toda la gente que busca trabajo lo consigue. La mayoría sí, esto es importante destacarlo, es decir, 1.600.000, algo más de 1.600.000 personas, que cuando lo hacemos en la proporción de la población de más de 14 años, lo que nos da es la tasa de empleo, que seguramente esa es la tasa más significativa del mercado de trabajo. ¿Cuántas personas trabajan respecto a la población de más de 14 años? ¿Cuál es la fuerza de trabajo que hay en una economía? 60,3%, más de 1.600.000 personas están trabajando en Uruguay, que ya lo vamos a ver, también es una tasa históricamente muy alta, de las máximas que hay en la historia reciente. Ahora, claro, no todas las personas que están activas están empleadas, como vemos allí hay una diferencia. Esa diferencia es el número de desempleados, que en la economía uruguaya hoy puede estimarse en cerca de 118.000 personas, un poquito menos. Esto es una estimación, no son cifras exactas. Y entonces, ¿qué es la tasa de desempleo? Es la tasa que va entre el último número, el número de desempleados, respecto al número inmediatamente superior, ¿verdad? La población activa, al de algo más de 1.700.000. 6,8% es lo que da la tasa de desempleo hoy, que responde, como hemos visto en el razonamiento, no directamente a una medición directa, sino a cómo se mueven el resto de los conjuntos, ¿verdad?, del mercado de trabajo. ¿Y qué es lo que ha sucedido con estas tasas del mercado de trabajo en los últimos años? Bueno, vamos a compartir la próxima gráfica, que es lo que tiene, lo que muestra la evolución de la tasa de empleo justamente que veíamos recién, la cantidad de personas que trabajan respecto a la población de más de 14 años. Y se ha dado un aumento muy notorio, ¿verdad? En el año 2006 había menos de un 55%, en los últimos años no se ha despegado mucho del eje del 60%. Y simultáneamente, y esto es lo interesante, la tasa de desempleo, que es la que vemos a continuación en la próxima placa, ha tenido una fuerte caída. Es decir, no solamente hay más personas trabajando, sino que la proporción de personas que buscan trabajo pero no lo encuentran ha caído sustancialmente. Y si bien hay una pequeña tendencia al alza, y ustedes la ven allí, en lo que es, estos son promedios anuales, ¿verdad? El último dato de 2014 es lo que ha ido hasta ahora el primer semestre. Hay una pequeña tendencia a la suba
digamos que todavía estamos con un mercado de trabajo con muy buen desempeño. Volviendo a los números absolutos, lo que ha pasado en el mercado de trabajo del Uruguay en los últimos años es lo que tenemos en la gráfica que está a continuación. Vamos a ver en conjunto a los empleados y a los desempleados. Como vemos muy claramente, el tramo rojo es la cantidad de personas que declara estar buscando trabajo y no encontrarlo. Es un porcentaje muy menor, pero en el año 2006 aún era una proporción relativamente importante, ¿verdad? Luego el mercado de trabajo creció y la proporción de trabajadores que buscan trabajo y no lo encuentran, los desempleados, bajó. Y ahí tenemos las cifras absolutas. En el año 2006 había casi 170.000 uruguayos buscando empleo sin encontrarlo. Hoy hay menos de 118.000. Y en aquel año 2006, digamos hace 8 años, había menos de 1.400.000 trabajadores, gente trabajando. Hoy hay más de 1.600.000. Es decir, esto también es una ilustración de cómo la economía se ha expandido en el Uruguay, porque más personas trabajando es más ingreso en los hogares, hogares con mayores niveles de ingreso, por supuesto. Es decir, una expansión general de la economía, sin duda muy relevante, que se expresa también en el mercado de trabajo. Sin duda que el gran desafío es sostener estos niveles de empleo. Y aquí, y en la siguiente tabla lo vamos a analizar, yo creo que está el gran desafío, porque mercado de trabajo, claro, es uno, puede medirse en forma unificada, pero no todos los trabajadores pueden acceder a todas las tareas, ¿verdad? Y un trabajador que queda desempleado en un sector, bueno, va a buscar reinsertarse en ese sector o en algún sector parecido. Eso es una obviedad, pero desde el punto de vista de la economía vale la pena tenerlo presente. Y lo que hemos hecho aquí para compartir con ustedes, hicimos un análisis de los datos finos, digamos, de la encuesta de hogares, que el Instituto Nacional de Estadística actualiza permanentemente, de cómo viene el empleo por sector. Cosas que varían poco mes a mes, incluso año a año, pero cuando uno lo ve en una comparación de más largo plazo, como la que estamos haciendo ahora, digamos que es interesante ver la dinámica. Estas son estimaciones, son proyecciones en base a la encuesta de hogares, que en sí misma es una encuesta, no es un censo taxativo. Por ejemplo, cuando se habla del empleo en el sector público, hay un registro exacto que es el que lleva la Oficina Nacional de Servicio Civil. Nosotros hicimos un enfoque distinto a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y lo que vemos aquí son datos bien interesantes, porque no todos los sectores de la economía han expandido su empleo, y no todos lo hicieron, los que lo expandieron, no todos lo hicieron de la misma manera. En el caso de la industria, por ejemplo, en el año 2011, que es el dato más viejo, digamos, entre comillas, que pudimos tomar, no hay datos previos, 207.000 trabajadores. Al día de hoy hay 200.000, es decir, hay una pequeña caída en el empleo industrial. No es muy significativa, pero esto está reflejando que si bien hay algunas industrias que han mejorado y han aumentado el número de puestos de trabajo, digamos que hay otras que han perdido muchos puestos de trabajo, notoriamente el sector textil, también algunos sectores de las industrias de mercado interno, plásticos, metalúrgicas y algunos otros sectores. Hay una caída promedio en el empleo industrial, no muy drástica. Hay un aumento sí de la productividad en algunos sectores, es decir, esos trabajadores que permanecen en el sector tienen una mayor productividad, pero en cuanto a número de trabajadores hay una pequeña caída. Hay un aumento importante, no es un sector muy importante, pero hay un aumento fuerte en lo que es electricidad, agua, gas, suministro de energía en general, donde hay una participación importante de las empresas públicas. Pasaron de 19.000 a 23.000 el número de trabajadores estimado en los últimos 3 años. En la construcción, diría que es el caso líder de los últimos años, había una gran expansión del empleo, de algo más de 120.000 trabajadores en el año 2011 a unos 140.000 en la última estimación. E incluso esta cifra es un poco menor a la del año pasado, que había tenido un gran pico por la construcción de Monte del Plata, entre otras obras. Aquí hablamos de construcción en términos directos, trabajadores, obreros en obra y también empleos indirectos del sector. No son todos trabajadores en obra, que se estima que sean unos 60.000 hoy por hoy, sino la construcción en términos generales, empleo directo e indirecto. La administración pública ha tenido una estabilidad. Aquí más de uno se puede preguntar, ¿no es que los trabajadores del sector público subieron? Bueno, los registros de la Oficina de Servicio Civil dicen que subieron y efectivamente lo han hecho, pero aquí estamos tomando solamente el sector de administración pública en cuanto a
justamente administración central, la administración de los servicios públicos, los ministerios, las oficinas de todo el sector de administración pública y de lo que puede denominarse la burocracia del Estado. No estamos incluyendo otros sectores del sector público como lo tenemos allí aparte, enseñanza y educación, donde también se ha dado una expansión del empleo. En enseñanza claramente, y allí está por supuesto la enseñanza pública, pero también enseñanza privada, que ha tenido un aumento moderado, pero aumento al fin, y sobre todo se ha dado un aumento realmente muy significativo, este es el dato que a mí más me llamó la atención, en la salud. La salud ha incrementado su número de trabajadores vinculados al sector en un 20%, y bueno, después la industria es el sector que más trabajadores involucra, ¿verdad? Lo cual realmente ilustra varias cosas. Primero, la importancia del sector como empleador y también la importancia que tiene desde el punto de vista de la economía, porque con tantos trabajadores involucrados en un sector, lo que hay que preguntarse es realmente cuál es la productividad del trabajo allí. Y sin duda que ahí hay un punto bastante crítico, ¿verdad? Un punto que puede dar para polémica porque hay problemas de gestión en la gestión de la salud, a nivel privado sin duda, pero también a nivel público diría sobre todo. Y con tantos trabajadores involucrados es importante ver cuál es realmente la productividad allí. No hemos accedido a mediciones de eso todavía, seguramente lo vamos a poder compartir en programas futuros, pero es una dinámica interesante la que se ha dado. En buena medida, el sector público, más allá que en lo que es el renglón de administración estrictamente, ha mantenido a sus trabajadores en lo que es enseñanza, en lo que es empresas públicas vinculadas a la energía y sobre todo en salud, ha tenido una expansión importante y eso es un dato en términos brutos positivo, pero hay que ver cuál es la productividad de esos trabajadores para, bueno, ver cuál es su impacto en el resto de la economía. Cuando hablamos de productividad hablamos de la forma que tiene de trabajar y cuál es realmente su eficacia. La economía puede medirse en general, pero si hay un sector que tiene más productividad y otro que tiene menos, y todos conviven en la misma sociedad y en la misma economía, se pueden dar lugar a transferencias que de alguna manera pueden resultar injustas, ¿verdad? Lo bueno es que todos los sectores tengan una evolución de productividad al menos similar, si no igual, en cualquier economía, incluyendo la economía uruguaya. Nos reencontramos la semana que viene en Pensar Economía. Sigan en la programación de Canal 20.